Muy buenas, nosotros somos el grupo número 6 y hablaremos sobre el fármaco irbesartán. Ciñéndonos al tratamiento farmacológico de la hipertensión, existen distintos tipos de medicamentos. Uno de estos grupos farmacológicos es los antagonistas del receptor para la angiotensina 2, siendo irbesartán uno de los medicamentos de esta clase. De hecho, irbesartán representa una excelente opción para el tratamiento de pacientes hipertensos con diabetes tipo 2 y nefropatía. Irbesartán es un potente antagonista selectivo del receptor de la angiotensina 2, activo por vía oral. Parece bloquear todas las acciones de la angiotensina 2 medidas por el receptor AT1 con independencia del origen o la vía de síntesis de la angiotensina 2. El antagonismo selectivo de los receptores de la angiotensina 2. Irbesartán hidroclorotiazida comprimidos recubiertos pueden ser administrados una vez al día con o sin alimentos. Puede ser recomendable el ajuste de dosis mediante el empleo de los componentes individuales, es decir, irbesartán e hidroclorotiazida. Se puede considerar el cambio directo de la monoterapia a las combinaciones fijas. Ingresaremos al sistema circulatorio de un paciente para destruir un coágulo. Navegaremos por el torrente sanguíneo gracias a nuestro nanorobot Ciru3. El robot tiene la capacidad de desplazarse en líquidos como la sangre, que cambian la viscosidad con la temperatura y la presión, y nos brindará imágenes de esta misión en 360 grados. Ciru3 no tiene ningún tipo de motor. Se mueve controlado por impulsos magnéticos externos. Tenemos menos de 4 minutos. La administración conjunta de irbesartán tiende a revertir la pérdida de potasio asociado a estos diuréticos. La diuresis comienza a las 2 horas de la administración de hidroclorotiazida, alcanzándose los máximos aproximadamente a las 4 horas y con una duración de 6 a 12 horas. La combinación de hidroclorotiazida e irbesartán, en sus rasgos de dosis terapéuticas, da lugar a reducciones adictivas, dosis dependientes de la presión arterial. En pacientes no adecuadamente controlados, con 300 miligramos de irbesartán en monoterapia, la adicción es de 12.5 miligramos de hidroclorotiazida a 300 miligramos de irbesartán en dosis única diaria. En los pacientes sin riesgos de desequilibrio electrolítico, los niveles séricos de potasio no se modifican significativamente a las dosis recomendadas de irbesartán en monoterapia. Irbesartán no inhibe la ECA, una enzima que genera angiotensina 2 y que también degrada la bradiquinina a metabolismos inactivos. Irbesartán no requiere activación metabólica para ser activo. Hidroclorotiazida es un diurético diacídico. No está totalmente establecido en el mecanismo por el que los diuréticos diacídicos ejercen su efecto antihipertensivo. Las tiazidas alteran el mecanismo de reabsorción de electrolitos en el túbulo renal, incrementando de forma directa la excreción de sodio y cloruros de cantidades aproximadamente equivalentes. Al iniciar la terapia con irbesartán, con o sin diuréticos diacídicos, el tratamiento previo con dosis elevadas de diuréticos puede producir depleción de volumen y riesgo de hipotensión, a no ser que previamente se corrija la depleción de volumen. Productos que contienen aliskiren o inhibidores de la ECA. Los datos de los estudios clínicos han demostrado que el bloqueo dual del sistema renina-angiotensina mediante el uso combinado de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonista de los receptores de angiotensina 2, se asocia con una mayor frecuencia de acontecimientos adversos, tales como la hipotensión, hiperpotasemia y disminución de la función renal, en comparación con el uso de un solo agente con efectos litio. Durante la
administración concomitante de litio con inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, se han detectado incrementos reversibles de las concentraciones séricas de litio y de la toxicidad. Muy raramente se han descrito efectos similares con irbesartán. Además, las tiazidas reducen el aclaramiento renal de litio, por lo que irbesartán hidroclorotiazida podrán incrementar el riesgo de la toxicidad del litio. Por lo tanto, la combinación de litio e irbesartán no está recomendada. Si la combinación fuera necesaria, se recomienda monitorizar los niveles séricos de litio. Medicamentos que modifican el potasio. El efecto deplecionante de potasio de la hidroclorotiazida es atenuado por el efecto ahorrador de potasio e irbesartán. Ejemplo: diuréticos, laxantes. Poblaciones especiales. Insuficiencia renal. En pacientes con deterioro grave de la función renal, no se recomienda utilizar irbesartán. En estos pacientes es preferible administrar diuréticos del ASA en lugar de diuréticos tiazídicos. No es necesario realizar un ajuste de dosis en aquellos pacientes con insuficiencia renal cuyo aclaramiento de creatina sea menor a 30 ml. La insuficiencia hepática. Irbesartán no está indicado en pacientes con insuficiencia hepática grave. Las tiazidas se deben utilizar con precaución en pacientes con alteración de la función hepática. No es necesario realizar un ajuste de dosis de irbesartán en pacientes con alteración de la función hepática de leve a moderada. Y en edad avanzada no es necesario realizar un ajuste de dosis de irbesartán en pacientes de edad. Contraindicaciones: hipersensibilidad a los principios activos o a otros medicamentos derivados de la sulfonamida, segundo y tercer trimestre de embarazo, insuficiencia renal grave, hipopotasemia, insuficiencia hepática grave, cirrosis biliar y colestasis. El uso concomitante de irbesartán con medicamentos con aliskiren está contraindicado en pacientes con diabetes mellitus o insuficiencia renal. Advertencias y precauciones especiales de empleo. En raras ocasiones se ha relacionado irbesartán con hipotensión sintomática en pacientes hipertensos sin otros factores de riesgo para la hipotensión. Existe un mayor riesgo de hipotensión grave e insuficiencia renal cuando los pacientes que presentan estenosis bilateral de la arteria renal o estenosis de la arteria renal en un solo riñón funcionante se tratan con inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina o con antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Aunque esto no se ha descrito con irbesartán, se puede prevenir un efecto similar. Cuando se utiliza irbesartán en pacientes con insuficiencia renal, se recomienda realizar controles periódicos de los niveles séricos de potasio, creatina y ácido úrico. No existe experiencia relativa a la administración de irbesartán en pacientes recientemente sometidos a trasplante renal. No se debe utilizar en pacientes con insuficiencia renal grave, como lo aclaramos anteriormente. En pacientes con deterioro no se debe iniciar ningún tratamiento con antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 durante el embarazo, salvo que se considere esencial continuar con el tratamiento. Las pacientes que estén planeando quedarse embarazadas deberán cambiar a un tratamiento antihipertensivo alternativo que tenga un perfil de seguridad conocido para su uso durante el embarazo. Cuando se diagnostique un embarazo, deberá interrumpirse inmediatamente el tratamiento y, si procede, iniciar un tratamiento alternativo. La lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa o mala absorción de glucosa o galactosa no deberán tomar este medicamento. Los medicamentos con sulfonamida
Los medicamentos con sulfonamida o medicamentos derivados de sulfonamida pueden causar una reacción idiosincrásica que resulta en un derrame coroideo con defectos del campo visual, miopía transitoria o glaucoma agudo de ángulo cerrado. Los síntomas incluyen un inicio agudo de una pérdida de agudeza visual o dolor ocular y se producen normalmente a las horas o semanas del inicio del tratamiento. El glaucoma agudo de ángulo cerrado no tratado puede conllevar una pérdida de visión permanente. El tratamiento primario consiste en interrumpir la administración del fármaco tan rápido como sea posible. Si no se consigue controlar la presión intraocular, se puede considerar otros tratamientos médicos o quirúrgicos entre los factores. Sobredosis. No se dispone de información específica para el tratamiento de la sobredosis por iversartán. El paciente debe ser monitorizado y debe administrarse el tratamiento sintomático y de soporte. El manejo del paciente depende del tiempo transcurrido desde la ingestión, de la gravedad de los síntomas. Las medidas sugeridas incluyen inducción de la emesis y o lavado gástrico. El carbón vegetal activado puede ser útil en el tratamiento de la sobredosis. Los valores de electrolitos y creatina séricos deben monitorizarse con frecuencia. Si aparece hipotensión, el paciente deberá ser colocado en posición supina con aportes de sal y líquidos administrados rápidamente. Las manifestaciones más probables para sobredosis con iversartán son hipotensión y taquicardia. La sobredosis por hidroclorotiazida está relacionada con depresión electrolítica y deshidratación a consecuencia de una diuresis excesiva. Los signos y síntomas más comunes de sobredosis son náuseas y somnolencia. La hipopotasemia puede dar lugar a espasmos musculares y o acentuar las arritmias cardíacas asociadas con la utilización concomitante de los glucosídicos digitálicos o de determinados medicamentos antirrítmicos. Distribución. La unión a las proteínas plasmáticas de iversartán es aproximadamente del 96% con fijación despreciable a los componentes celulares sanguíneos y el volumen de distribución para iversartán. Ingresaremos al sistema. La mayoría de los efectos anteriormente mencionados parecen debidos a la actividad farmacológica de iversartán, bloqueo de la inhibición inducida por la angiotensina 2 sobre la liberación de renina, con estimulación de las células productoras de renina, y también ocurre con los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina. Estos hallazgos parecen no tener relevancia para el uso de las dosis terapéuticas de iversartán en humanos. No se han observado efectos teratogénicos en ratas a las dosis de la asociación de iversartán que producen toxicidad materna. Los efectos sobre la fertilidad de la asociación iversartán no han sido evaluados en estudios en animales, ya que no hay evidencia de efectos adversos sobre la fertilidad en animales o en el hombre. Para finalizar, la eliminación de iversartán y sus metabolitos se eliminan por vía biliar y renal, después de la administración oral o intravenosa de iversartán marcado con 14 grados Celsius. Aproximadamente el 20% de la radioactividad se recupera en orina y el resto en heces. Menos del 2% de la dosis se excreta en orina como iversartán inalterado. La hidroclorotiazida no se metaboliza, pero es rápidamente eliminada por el riñón. Al menos el 61% de la dosis oral se elimina inalterada en 24 horas. La hidroclorotiazida atraviesa la placenta, pero no la barrera hematoencefálica, y se excreta con la leche materna. Muchísimas gracias por su atención. Feliz día.